Hola a todos, hoy por fin vamos a un sitio donde tenía muchísimas ganas que ir, que es a Sevilla, para hablar con la candidata de Adelante Andalucía por Sevilla, que es Sandra Heredia. Muchas gracias por venir, Sandra. Muchas gracias por la invitación, Samuel. Preguntaba que cómo te politizas tú, cómo coges tu conciencia política, te empiezas a interesar. Pues mira, Samuel, yo empecé Mm, a coger conciencia política en bachillerato, ¿vale? Por allá por el año 2002, segundo bachillerato, 2003, sobre todo fue a ujú, raíz de la guerra de Irak, ¿no? De las manifestaciones en contra de claro. la guerra de Irak. Las que tenemos ya una edad que no somos tan jóvenes, nos tocó vivir eso, nos tocó vivir en bachillerato, a mí me tocó en el bachillerato, ya los últimos meses antes de entrar a la universidad, ¿sabes? Y bueno, Ujú, ahí empezamos con mis compañeras de barrio, del instituto y demás, pues vimos que ante una barbaridad como fue la guerra de Irak, pues debimos de empezar a organizarnos, ¿no? Y ahí pues ya entra en contacto pues, con movimientos sociales. Mi militancia desde pequeña, desde bastante joven, ha sido en el Sindicato Andaluz de Trabajadores y ujú, Trabajadoras, en el SAT. Y bueno, ya empecé también pues empezar a entrar en movimiento feminista que empieza más a forjarse a nivel de asamblea y a ser más visible, y también en el movimiento antirracista. Así que como digamos la primera llamita que te hace organizarte y luchar contra la injusticia, pues fue con ujú. la guerra de Irak, y luego también pues con toda la cuestión antirracista, ¿no? Y de la lucha contra el Ujú. antigitanismo, que también es una de las posiciones políticas de las que me sitúo. Actualmente, como sabes, hay muchísima gente a la que no le importa la política, que cuando ve a un político por la tele dice esto es otro mundo, a mí esto no me interesa, que tiene pues desafección por la política. ¿Qué crees que se puede hacer desde las instituciones con respecto a eso? ¿Cómo crees que afecta el tema de la despolitización? Pues cuando ese comentario, ¿no? Que cada vez es más frecuente, ¿no? Y más común, y la verdad que es bastante doloroso, ¿no? Porque al final toca explicar a la gente, y que también es parte del desconocimiento, ¿no? Que la política nos atraviesa desde que ponemos un pie en la calle, ¿no? O hasta en tu propia casa, te afecta lo que es la política, ¿no? Y desde Ujú, las instituciones, pues es verdad que es normal que la gente pues esté cabreada, ¿no? Y que tenga esa desafección con la política, pues por los enormes casos de corrupción, ¿no? Por los privilegios que muchas personas de la política pues tienen, ¿no? Y han tenido, y vemos hasta en la actualidad. Pues también para nosotras es una de esas prioridades, ¿no? Y preguntaba ujú. qué podemos hacer nosotras desde las instituciones, ¿no? Las personas que Sí. estamos en la institución. Pues lo que tenemos que hacer es llevar una política ejemplar, ¿no? Una política ejemplar dentro de las posibilidades, porque cuando una persona eh, por ejemplo, hablo en mi caso, ¿no? Das el paso de pasar a la política institucional, pues yo vengo de los movimientos sociales, pues al final es un servicio público, ¿no? Y esto tiene una fecha de inicio y una fecha de fin, ¿no? Los límites de mandato, ¿no? Que es lo que nosotras decimos, que más de 8 años en la política institucional, pues al final se convierte en una profesión, ¿no? Pues en Ujú, algunos casos, pues de 8, 12 años, ¿no? Como yo para mí personalmente hasta máximo 12 años, ¿no? 3 legislaturas que también te dé tiempo a poder transformar cosas. Límite ujú. salarial, ¿no? Que también que la política pues no te enriquezca, ¿no? Que tengas un sueldo acorde como el que tiene la sociedad mayoritaria, y que no sea dedicarte a la política, aunque sí que tienes que tener un sobreexposición y esfuerzo en estar en un cargo público, pero que no te enriquezca, ¿no? Y acabar con todos los privilegios y las puertas giratorias. Eso podemos hacer desde las instituciones, pero también necesitamos el apoyo de los movimientos sociales, ¿no? Y de la calle, pues hacer pedagogía con la ciudadanía, de lo que te decía al principio, de que la política nos atraviesa desde la salud, la educación, la Claro. vivienda, las calles. Entonces, también intentar que esa desafección la gente entienda que se Ujú. tienen que involucrar pues, para poder transformar su barrio, su pueblo, su ciudad y la sociedad en la que vivimos. ¿Qué valoración tienes del gobierno de coalición de España? Bueno, pues la valoración, vamos, es un gobierno pues, que ha intentado, ¿no? Y está intentando pues, políticas progresistas a nivel estatal, ¿no? Ha habido, pues, bueno, mejoras como el ingreso mínimo vital, ha habido, pues, reformas y de todo un auge de todas las reivindicaciones del movimiento feminista, ¿no? Y muchas medidas, bueno, pues que están intentando mejorar la vida de la gente, pero bueno, la cuestión de Andalucía, pues nosotros echamos en falta que desde el gobierno estatal pues se tenga en cuenta la Ujú. voz de los andaluces y la realidad del pueblo andaluz, ¿no? Muy poquitas veces, muy poquitas contadas se habla de Andalucía en el Congreso de los Diputados, ¿no? Y necesitamos pues una transformación real para nuestra tierra, mayores inversiones, mejora pues de la infraestructura de nuestra tierra,
y sobre todo que Andalucía no sigamos siendo el vagón de cola, ¿no?, del Estado español, sino que Andalucía pues tengamos el lugar que nos merecemos y solamente no que se hable de Andalucía, ¿no?, que se hable y se invierta y se transforme en Andalucía y dejemos de seguir encabezando las colas de paro, de tener de migración juvenil, porque los jóvenes y las jóvenes no tienen un futuro en Andalucía, ¿no?, y de las políticas también, que dejemos de ser el vertedero de Europa, ¿no?, de todas las políticas de cambio climático y de gestión de residuos, que por desgracia Andalucía sigue siendo. Entonces, a nivel global, pues sí ha habido cambios, pero Andalucía sigue estando omitida en las políticas del Estado español. ¿Qué cree adelante Andalucía que hay que hacer con el tema de la solo sí es sí? Bueno, el solo sí es sí es un avance en las políticas feministas, ¿no? Y un avance también en la realidad, pues que muchísimas mujeres nos enfrentamos en el día a día, ¿no?, que ha sido la lucha histórica y las reivindicaciones históricas del movimiento feminista, ¿no? Y lo que tenemos también como trabajo primero es legislar y concienciar a la sociedad, a toda la sociedad en su conjunto, ¿no? Te hablo de los poderes judiciales, te hablo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, en que las leyes que protegen y mejoran la vida de las mujeres, pues que se pongan acordes siguiendo pues, la legalidad, ¿no? Y que no se hagan interpretaciones que al final sigan prolongando, ¿no?, y perpetuando en el tiempo pues, una justicia machista y patriarcal, que claro que estamos sufriendo las mujeres. Entonces, en este caso, estáis con Irene Montero. ¿Creéis que son los jueces los que están malinterpretando la ley? Bueno, el tema de, para mí, te digo, Samuel, que el debate de la ley sí es sí no se puede reducir a que estemos a favor o que estemos en contra, ¿verdad? Es que es un amplio espectro, pero que los jueces también pueden hacer interpretaciones de la ley, que para eso son jueces, ¿no? Y Claro. cuando se está hablando de las reducciones de condena y demás, pues que no se aferren simplemente porque es el cambio porque es la ley sí es sí, sino que se tengan en cuenta todas estas variables que afectan a la vida de las mujeres y que eviten medidas que aumenten, ¿no?, esa justicia patriarcal y machista. Decías antes que falta voz andaluza en el Congreso de los Diputados. Cualquiera podría decir que es culpa de Adelante Andalucía por haberse salido de la confluencia con Unidas Podemos. ¿Qué motivó esa separación? Bueno, creo, me va a permitir, Samuel, un poco reducida, ¿no?, por habernos salido de la conferencia. Nosotras no nos salimos en ningún momento, solo que decidieron romper y salirse de Adelante Andalucía, pues fueron fuerzas estatales, son un partido a nivel estatal, ¿no? Nosotros teníamos un programa de confluencia y una coalición que era pues luchar por tener que Andalucía tenga voz propia, ¿no? Pues como han tenido en otros territorios, como en Galicia, como fueron las Mareas, en Cataluña, en Común Podem, Compromís, ¿no?, y otras fuerzas periféricas que al final se demuestra cómo, también el caso, por ejemplo, de Teruel existe con un diputado en el Congreso de los Diputados, la fuerza transformadora de poder luchar con la tierra. Entonces, de que Adelante Andalucía, ¿no?, seamos los culpables, no nos salimos nosotros de la confluencia, porque hay una ruptura. Y de hecho, bueno, a la vista está, ¿no?, que se ha seguido trabajando por un partido andaluz con muchos más de los partidos que están en esa confluencia y que, bueno, que seguimos trabajando en esa línea, ¿no? Seguimos trabajando de tener voz propia, tener grupo propio en el Congreso de los Diputados y que al final todos los diputados andaluces que representan a Andalucía en el Congreso de los Diputados se tomen como de primer nivel las necesidades de Andalucía y podamos tener, porque no pedimos más, ¿no? Como te decía, no pedimos más que catalanos, que gallegos, que valencianos, sino de tener una voz propia en el Congreso de los Diputados y que podamos luchar por los intereses y por la soberanía de Andalucía. ¿Y no crees que en las municipales, para poder tener más fuerza, arrebatarles a las derechas en los municipios donde gobiernan, sería más inteligente, numéricamente hablando, que la izquierda del PSOE vaya juntas a las elecciones? Bueno, también está la cuestión de que nosotros somos un partido andaluz, nosotros somos una fuerza andaluza. Entonces, le deseamos por la mayor de la fortuna y de buen camino a las fuerzas estatales pues, que han decidido ir en confluencia, pero bueno, también en muchos espacios, como están haciendo en el Estado español, que están gobernando con el Partido Socialista, ¿no? Pues a lo mejor sí tendrían que ir en confluencia ya directamente con el Partido Socialista, ¿no? Y presentarse en listas conjuntas ya con ellos en algunos municipios, ¿no? Al final es como, pues nosotros vamos a seguir nuestro camino, habrá municipios donde evidentemente por nuestra parte no vamos a dejar gobernar a la derecha ni a la ultraderecha en ningún municipio donde nosotras pues seamos factores relevantes, pero nosotros no vamos a entrar en ningún cogobierno con el PSOE. Entonces no vamos a fomentar y apoyar y hay muchos puntos evidentemente en los que podremos
pues, confluir en muchos puntos de programa que son los mismos puntos en algunas cuestiones, pero nosotros pues seguimos luchando por tener nuestra fuerza andalucista a nivel de municipios y bueno, Ujú. en hecho está el camino y aparte Adelante Andalucía no es un partido que se presente simplemente para comicios electorales, ¿no? Pues somos un partido que estamos creciendo cada vez más y que bueno, que como te decía anteriormente en la intervención, pues también luchamos por tener esa voz en el Congreso de los Diputados y estamos trabajando ya para presentarnos a las elecciones generales y bueno, cuando sea el lugar también de la europea, pues para que tengamos esa voz, ¿no? Que Andalucía necesita y que Ujú. desde todos los estamentos tenemos que trabajarla, ¿eh? No solamente con un comicio a nivel estatal, sino también pues, desde los propios municipios ir trabajando el andalucismo de izquierda y de clase. Entonces entiendo que una confluencia con Podemos o Izquierda Unida, aunque sea Adelante Andalucía la fuerza mayoritaria, es inviable. No, ahora mismo es totalmente, vamos, inviable, ya te digo, somos una fuerza andalucista y ellos son fuerzas pues, de ámbito estatal y bueno, no hay ninguna vía para posible acuerdo. Después de estas elecciones, si dan los números para gobernar con el PSOE, quieren entrar en el gobierno o se van a quedar fuera. No, nosotros no vamos a entrar en cogobierno. Nosotras trabajaremos porque se cumplan medidas prioritarias para, te hablo de la ciudad de Sevilla, ¿no? En concreto Ujú. que estamos en Sí, elecciones municipales. Tenemos en Sevilla una carencia de vivienda pública enorme, ¿no? No te quiero hablar de las medidas, pero medidas muy concretas, ¿no? sí, Un sí. problema enorme que tenemos con el turismo, como también bueno, ocurre en otras capitales andaluzas. Nosotras llevamos una propuesta de un respiro turístico, necesitamos que en 4 años no se den más licencias para hoteles ni viviendas con fines turísticos y, bueno, muchas más medidas en concreto con la gestión de residuos, cambio climático. Entonces, nosotras, en el caso de que se diera, porque ahora mismo hablar Sí. de resultados, de encuestas, es como todo está muy, muy en el aire, ¿no? Pero bueno, es importante también que se vaya discutiendo y que en estos espacios, pues también los espectadores y las espectadoras que nos puedan estar escuchando, pues también tengan esta información. Lo he dicho anteriormente, nosotros no vamos a dejar gobernar a la derecha y la ultraderecha ya ni nombrarla, pero no entraremos en ningún cogobierno, pero si nuestros votos son decisivos para el destino de la ciudad, pues será no al cambio, ¿no? No me gusta decir eso, Ujú. ¿no? Sino proponiendo medidas que realmente transformen la vida de los sevillanos y las sevillanas. ¿Y qué medidas tenéis así como bandera en estas elecciones? Mira, te he comentado ya la del tema de la vivienda, Sí. del turismo, ¿no? Porque es que ocurre en Sevilla y ocurre en muchísimas puntos del territorio andaluz. Alquilar un piso se convierte en una fórmula inviable. O sea, las personas no se pueden independizar o tienen que vivir en infravivienda porque por menos de 600 euros tú no encuentras un piso en Sevilla, da igual en el barrio que sea. El centro, las afueras, no se encuentra. Entonces, necesitamos más oferta de vivienda pública, pero vivienda pública también que tenga en las barriadas y en las zonas donde se desarrolle todos los servicios públicos necesarios, zonas verdes, sombreado, medidas contra el cambio climático por las olas de calor tan intensas que seguimos sufriendo. Luego también tenemos propuestas muy claras para mejorar el transporte público de la ciudad. Una ciudad como Sevilla, que es una de las grandes capitales del Estado español, tú no puedes estar para moverte de un barrio a otro de la ciudad, como mínimo te pasas una hora montada en autobús, montada dentro. Y ahora se está hablando mucho de la línea del metro, la nueva línea 2, la línea 3 del metro, pero es que hasta que la línea del metro funcione, Sevilla, la gente se tiene que seguir moviendo. Según el Instituto Nacional de Estadística, Sevilla es de las grandes capitales que más personas se mueven en vehículos privados, porque no existen conexiones ni con las zonas empresariales, los parques empresariales, no existe el autobús. Y si existe es uno, que pasa no sé cuánto rato, la gente se ve obligada a utilizar el vehículo privado. Luego también tenemos medidas que aunque las cuestiones de salud y de sanidad sean competencias andaluzas, en nuestro caso aquí en Andalucía, pues tenemos también medidas para apoyo y mejora de los servicios de salud mental. Ujú. Estamos viendo cómo se están haciendo públicos, estamos viendo cómo muchísimas más personas no pueden acudir pues, ni a un psicólogo ni a centros de terapia porque no se lo pueden permitir, porque está totalmente privatizado. Entonces llevamos propuestas de tener un servicio de atención, de apoyo en problemas de salud mental en los distritos de nuestra ciudad. Empezamos también los puntos de información a la mujer hace años, que también fue un punto pionero de desarrollar a nivel de los distritos y nosotros apostamos también por garantizar la salud mental a nuestros vecinos y nuestras vecinas.
Y luego también son como los puntos más generales, Samuel, pero Sí. llevamos también puntos muy importantes sobre participación ciudadana, pero real, sino que Ujú. para que la, como hablábamos antes de desafección de la política, de la ciudadanía, pues creemos también que a través de la participación ciudadana real, pues las personas se pueden ver más cercanas al ayuntamiento de su ciudad o de su pueblo, que al final la primera vía de entrada a cualquier institución. Entonces ¿Y creemos cómo que es vais a importante. plantear eso? Pues planteamos nuevas fórmulas de, por ejemplo, de aquí en Sevilla, pues tenemos las juntas municipales de distrito y al final no suponen una participación real, ¿no? De todos los vecinos y vecinas y tenemos, pues queremos transformarlas, ¿no? Para que vuelvan también los presupuestos participativos, pero de una forma que sea pues mucho más dinámica, que también combata la brecha digital, que hay Ujú. muchísimas personas que no pueden acceder a, pues, a los recursos municipales o a poder decidir, ¿no? Sobre las decisiones que se toman respecto a la ciudad, porque tengamos esas medidas de cogobernanza local, pero una cogobernanza local real, donde puedan participar, evidentemente, las asociaciones que pues, ya tienen una larga trayectoria, pero también movimientos vecinales y sobre todo también llevamos, Samuel, medidas muy concretas para los jóvenes y las jóvenes de nuestra ciudad, que no sea un apartado más en un programa electoral, sino que nuestros jóvenes y nuestras jóvenes se vean involucrados en la vida diaria de la ciudad, pero que Ujú. también se les garantice espacios de ocio alternativo y medidas para que los jóvenes y las jóvenes puedan disfrutar de su barrio y puedan disfrutar de las calles sin tener simplemente que salir a consumir en las ciudades, porque eso es lo que ocurre. Si tú no tienes dinero para salir a un bar o para poder consumir en un bar, en un No restaurante, sales directamente. no sales de tu casa porque encima en las plazas te echan, los parques los cierran y no existe, en Sevilla es increíble que no exista una casa de la juventud, por Ujú. ejemplo, que es donde se desarrollen actividades pues, de ocio, formativas, creativas, pues para que los jóvenes puedan acudir y nosotros aspiramos que cada distrito haya esas medidas pues para que los jóvenes y las jóvenes puedan acudir a ellas, puedan tener actividades deportivas que no estén privatizadas, porque al final tú te encuentras espacios que son del Instituto Municipal de Deportes, pero al final para ir a un gimnasio o para alquilar una pista de pádel o de fútbol, hay gente que no lo puede pagar, ¿eh? Hay gente que Ujú. no puede pagar esa cantidad y luego en las plazas y en los parques las pistas de baloncesto y las pistas de fútbol ya casi no existen. Sobre participación ciudadana, Izquierda Unida tiene la propuesta de hacer auditorías de la deuda y de los programas, o sea, de los presupuestos. ¿Aceptarías esa propuesta? Sí, nosotros ya te digo, hay muchas cosas en las que coincidimos y hay muchas Mm. cosas que muchas y muchas de nuestras militantes de distintas formaciones políticas pues se encuentran, ¿no? En ese trabajo, porque eso es de años, ¿no? Nosotros tampoco venimos ahora con un nuevo invento, ¿no? Sino auditoría de la deuda. También nosotros tenemos muy claro que vamos a estar luchando y trabajando contra las enormes privatizaciones que el Ayuntamiento de Sevilla tiene muchísimos servicios básicos de nuestra ciudad, tipo el alumbrado público, la gestión de parques y jardines, el servicio Ujú. de ayuda a domicilio. Son miles de millones de euros que se van en contratos a empresas privadas que la mayoría de los casos tienen los trabajadores y trabajadoras condiciones muy precarias, una inestabilidad bastante preocupante y en diferencia de lo que se suele creer, es menos gasto público tener empresas públicas y tener servicios públicos y de calidad que estar pagando a empresas multimillonarias y que en algunos casos ni siquiera tributan aquí. Entonces, Mm. nos encontramos esa doble vara de medir, ¿no? Que Claro, se porque le la está empresa dando, privada busca su beneficio, te va a inflar el precio. Te va a inflar el claro, precio para poder sacar dinero. claro, y donde rebajan el precio a las corporaciones municipales, al ayuntamiento, siempre casualmente, fíjate, es en el salario y en las condiciones de los trabajadores. Una de las únicas cosas que ha podido poner de acuerdo a Juanma Moreno y a Teresa Rodríguez es el tema La de la Virgen de, polémica. la Virgen de Rocío, Sí, ¿verdad? efectivamente. La polémica de la Virgen de Rocío es que es del Está Passant, el programa de la TV3. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Pues mira, poner de acuerdo, no del todo, a Juanma y a Tere, porque al final el PP lo que apela es al sentimiento religioso, ¿no? A denuncia por los sentimientos Mm. religiosos y por la Virgen. Nosotros evidentemente no vamos por ahí. Nosotros creo que el humor y la sátira, pues primero no tiene que estar criminalizada para nada, ni tiene que estar sancionada, pero está en la libertad de expresión del que hace la broma, ¿no? Y del que la recibe, ¿no? Yo Claro. también por mi trayectoria militante y profesional, pues nosotras, yo como persona gitana,
puedo escuchar y he escuchado a lo largo de mi vida bromas y comentarios sobre mi pueblo y sobre mí misma que estoy, porque no tengo tiempo, pero puedo escribir un libro, ¿sabes? De la cantidad de burlas y de ataques antigitanos. Porque es una burla, pero un ataque antigitano. Pero vamos a los hechos que estamos concretando, pero te hablo desde mi perspectiva. Ajá. La sátira es sátira, la risa puede ser risa, pero es que vamos, no vamos ni siquiera porque así va la Virgen de Rocío, ¿no? Vamos porque al final, ¿qué es lo que la sociedad siempre sabe o conoce de los andaluces? Que somos unos vagos, que somos unos flojos, el cachondeíto del acento, y es que al final nos encontramos con que al pueblo andaluz se nos puede atacar por donde sea y cada vez que saltamos intentando, puede decir que o puede ser una broma de mal gusto o puede que no nos gusta cómo se haya enfocado la broma, se tiene que generar, sinceramente creo que esto ha pasado de una polémica más allá de comentar un vídeo en Twitter y en las redes sociales, ¿no? De que ha saltado a la esfera pública también pues porque el PP pues, ha denunciado por su parte por sentimientos religiosos que creo que eso no tiene que entrar ni la justicia ni de siquiera debería de ser un delito, ¿no? Y no más allá de la sátira, pero sí poner el foco y denunciar la andalufobia, pues que llevamos sufriendo históricamente, ¿no? Porque solo tienes que ver series históricas de televisión o actuales, qué perfiles y qué actores son los andaluces, ¿no? No, creo que ya lo hemos explicado muchas veces y quien lo esté escuchando y se para un poquito a pensar, lo verá como nosotras. Y bueno, hemos querido poner el foco, ¿no? En la andalufobia que seguimos viviendo y que solo se acuerden de Andalucía para cachondeíto y para colocarse la peineta en la flor que viene en la feria para hacer mofa de nosotras. Así que creo que había que poner el foco, había que decirlo, pero es verdad que la polémica ya está llegando como... por eso te he dicho, digo, Teresa y Juanma, digo, es lo de la Virgen de Rocío. A ver, sí es cierto que existe esa andalufobia, ¿no? Esos demasiados chistes sobre el tema de Andalucía y tal. Pero es que yo además que consumo la TV3 porque, bueno, hablo catalán, le está pasando, lo he visto algunas veces, pero el Polonia lo he visto un montón de veces, que también es de la TV3, y ahí se meten con la propia cultura catalana y con los propios políticos catalanes, se meten con todo el mundo. De hecho, me parece que hasta con la misma cadena. El tema es que ven en una cadena que se mete consigo misma y con su propia población, criticar que se metan con otros, a mí sinceramente me parece que es totalmente legítima la crítica, pero que quizá no es tanto andalufobia, sino pues, una forma de hacer humor tan legítima como otra. ¿Qué piensas sobre eso? Sí, como te decía antes, la misma libertad de expresión en el canal o el programa, que tenga su línea editorial, su forma de hacerlo. Yo también he visto Polonia muchísimas veces y te harta de reír porque es verdad Claro. que es un programa que, pero en la misma libertad de expresión está el que hace el programa al que está el que hace la crítica, ¿no? No deja de ser una crítica, ya lo he dicho, te lo he dicho al principio, ni bromear, ni rapear, ni criticar puede ser un delito, jamás, ni puede haber ningún tipo de, ni mucho menos ningún tipo de censura, ¿no? Pero dar tu opinión y poner en el foco mediático de lo que ocurre, ya no porque lo haya dicho Tere, ¿no? Sino porque creo que todo el mundo, ya te digo, también tuvimos una polémica, no sé si recordarás, con un monólogo sobre la población gitana que vertía estereotipos con un continuo y tuvimos que salir y tuvimos que denunciarlo y al final la gente nos decía que es libertad de expresión. Oye, perdona, cuando estás hablando de mi gente, no estás poniendo de vagos, de analfabetos y de muchas más barbaridades, oye, yo también puedo hablar, ¿sabes? Y también puedo expresar y dar mi opinión al respecto. Pero Claro. sobre todo en contra de la censura y de, sobre todo, libertad de expresión en ambos lados. Como hemos hablado de temas tan generales y tal, si te parece, te daba un espacio de como de explicar vuestro programa y centraos en qué es lo primero que haríais si tuvieseis en la alcaldía. Pues mira, la primera medida que tomaría, pues sería el plan respiro turístico, que es el que te explicaba, de no dar más licencias de apertura para viviendas con fines turísticos y hoteles, albergues, porque una medida, sé que es muy drástica la medida y bueno, recibimos bastantes críticas al respecto, pero necesitamos, Samuel, como la propia palabra dice, un respiro para ver qué hay en la ciudad y para organizar la ciudad. Necesitamos parar, porque no es una exageración. Yo te hablo, yo vivo en mi barrio, yo vivo por la Macarena. Hay calles por las que no sueles pasar todos los días porque tiras por otras, ¿no? Lo típico de cuando una vive. No es Sí, normal que el viernes por la mañana, cuando fui a recoger la Macarena, pasé por un sitio que no pasaba hacía 2 semanas y me vi unos nuevos apartamentos turísticos en una punta y otro edificio en otra. Y en Sevilla es real. O
sea, que no es que nosotros somos ni tenemos fobia al turismo, el turismo responsable. Entonces, esa medida hay que tomarla porque es que Sevilla necesita reorganizar la ciudad y necesita ver si podemos seguir manteniendo más viviendas turísticas y más hoteles y reorganizar y garantizar los servicios públicos de nuestra ciudad. Luego, otra de las medidas que tomaría muy concreta, Sevilla tenemos los puestos de deshonroso ranking de 6 de los barrios más pobres del Estado español. Tenemos barrios que viven una situación de pobreza muy alarmante. Tenemos el polígono sur, que es de los barrios, el barrio más pobre del Estado español. Entonces, necesitamos medidas urgentes de fomento del empleo en nuestra ciudad. Invertir en el empleo, con planes de empleo que no sean simplemente 6 meses para los jóvenes. Oye, que está muy bien, pero que son 6 meses. Y la gente está cansada de programitas y de experimentos. Luego, otra medida que también, esa medida es como un poquito más a largo plazo, ¿no? Otra medida Sí. más contundente y más próspera sería aumentar la flota de autobuses eléctricos de la ciudad y sobre todo aumentar en los puntos y en las vías que son pues, más largos del punto de la ciudad, ¿no? Que mínimo tienes que coger 2 autobuses para moverte, la frecuencia de autobuses y las vías de tránsito rápido que llevamos nosotros, que son carriles que sean simplemente para el tránsito de autobús y taxi, para facilitar el transporte urbano de la ciudad. Y luego también con la cuestión del transporte urbano, Sevilla, la red de cercanía está totalmente inutilizada. Sería estar y sentarse con Adif para que esas redes de cercanía pues conecten con los autobuses de la ciudad, conecte con el tranvía, conecte con la línea de metro, aunque es bastante escasa en la ciudad. Pero son medidas que tenemos que poner en marcha rápidamente, ¿sabes? Y la gestión de residuos de la ciudad. Y pararnos, a sentarnos y ver con el puerto de Sevilla la gestión de residuos. Nos entran por el puerto de Sevilla residuos que vienen de Montenegro a Nerva, a Huelva. Y eso pasa por el puerto de Sevilla. Son las aguas del Guadalquivir. O sea, ahí es que ni siquiera la sociedad se entera de lo que está pasando. O sea, es como si entramos a gobernar el 29 de mayo, formar gobierno y los transportes, el respiro turístico y hablar y sentarnos a reorganizar la inclusión social y laboral de los barrios más pobres de Sevilla. Perfecto. Yo ya habría terminado la entrevista, pero sí es cierto que siempre que termino hago una serie de preguntas, te nombro a una persona y quiero que me la valores con una frase lo más cortita posible de la valoración que tienes tú personalmente sobre esa persona. Vale. Empezamos con tu ex jefa, Teresa Rodríguez. Oh, eres mi jefa actual y mi amiga. O sea que Bueno, como ha abandonado la política activa, pues digo, Teresa alguien la habrá sustituido. No, Teresa sigue siendo la secretaria general de Adelante Hmm, Andalucía y la portavoz nacional, que ha vuelto a su trabajo de instituto. A sustituto, pues tu jefa actual. Pues Tere para mí, aparte de una amiga, también Hmm. puedo, un referente y un referente de dignidad y de compromiso político y social. Pablo Iglesias. Pablo Iglesias, un buen político, un buen orador y pues una persona que ha fomentado la transformación política, ¿no? de este país. Irene Montero. Otra ministra que ha tomado un papel fundamental en la lucha del feminismo, ¿no? Y la lucha contra el patriarcado y que le ha puesto rostro, ¿no? a los ataques que sufrimos las mujeres y las feministas. Juanma Moreno. El suavón, el moderado, Moderado. el suavón. Yo me lo quedaría con el suavón, que me engloba más su perfil. Susana Díaz. Uf, Susana Díaz, pues Susana Díaz, que es que está complicado definirla con una frase, pero bueno. No sabría decirte cómo definir a Susana, la verdad. Esa me pilla un poco que no estoy tan ingeniosa. Ay, por No Dios. se me ocurre Macarena así. Olona. Iberdrolona, como le puso Tere, ¿no? La Iberdrolona de, La de granaína ha, de toda la vida. pasado de, ha pasado de ser fascista declarada, ¿no? A fascista tibia, digamos. Juan Espadas. O Juan Espada también, el suavón, mira, el suavón moderadito, también, Juan Espada. Lo Otro podemos decir, moderadito. sí. Pedro Sánchez. Pedro Sánchez. Uf, pues Pedro Sánchez, el,
el bien puesto, ¿no? El bien queda, ¿no? Que va para un, que intenta tirar para la izquierda, pero creo que la derecha le tira también lo suyo. El cajonero, Felipe VI. El mantenido, mira, el mantenido puede ser, pero el mantenido no solamente por su situación económica, sino el mantenido y el mantenedor, ¿no? Hmm. De la casta de la familia real. ¿Y el padre? Bueno, el Borbón es que podríamos sacarle el Borbón, el vividor, el exiliado ladrón, no sé, te podría decir un poco. Al final nos encierran. Antonio Total. Muñoz. Pues Antonio Muñoz, a lo personal tengo buena relación con él, pero bueno, al final Antonio Muñoz es el moderno neoliberal, ¿no? Cuando me veo se enfadaba, pero ya se lo digo. Y quizás la última y la más difícil. Sandra Heredia. Uf, esa sí que es difícil. Pues Susana Díaz no sabía definirte a mí misma. Pues, no sé, una tía que se mete en todos los fregados. Mira, ¿eso? Pues Sandra Heredia, que se meten todos los fregados, ha venido también aquí a la Nueva Andalucía. Gracias por venir. Suerte para las elecciones. Muchas gracias, Samuel, por la entrevista y por invitarme. Y a ver si nos vemos pronto. Chao.